Hola, bienvenidos a un video tutorial de arreglos. Uno de los problemas más comunes en los diversos sistemas de información es el tratamiento o procesamiento de un gran volumen de datos o de información. Las variables usadas hasta ahora reciben propiamente el nombre de variables escalares, porque solo permiten almacenar o procesar un dato a la vez. Es decir, en problemas que exigen manejar mucha información, las variables escalares no son suficientes, ya que su principal problema es que solo permiten almacenar y procesar un solo dato a la vez. Se ocupan entonces variables que sean capaces de almacenar y manipular conjuntos de datos consecutivamente. Las variables de tipo arreglo sí permiten almacenar y procesar conjuntos de datos del mismo tipo a la vez. Cada dato dentro del arreglo se conoce como elemento del arreglo y se simboliza y procesa utilizando la secuencia captura, operación, despliegue, usando el nombre del arreglo respectivo y un subíndice utilizando la posición relativa del elemento con respecto a los demás elementos del arreglo. Definición de arreglos. Es una colección de datos del mismo tipo. Sirven para manejar un número n de elementos en común, ya sea de tipo definidos por el lenguaje como int, float, char, etc., así como aquellos definidos por el programador. Ejemplo, las notas de los alumnos. Al tipo se le llama tipo base del arreglo. Los datos individuales se llaman elementos del arreglo. Los arreglos tienen unas características. Algunas son que estos almacenan los elementos del arreglo en posiciones de memoria continua. Tienen un único nombre de variable que representa a todos los elementos y estos a su vez se diferencian por un índice o subíndice. Además, tienen acceso directo o aleatorio a los elementos individuales del arreglo. Sintaxis para la declaración de un array. La sintaxis para la declaración de un vector es la siguiente: tipo de dato, nombre del vector y la dimensión, donde el tipo de dato se refiere al tipo de elementos del vector, ya sea char, boolean, float o int, y dimensión es el literal que indica cuántas variables de este tipo se deben crear. Es importante resaltar que todas las variables del vector están referenciadas por el mismo nombre. Al declarar un vector, el compilador reserva el espacio en memoria para almacenar de forma contigua tantas variables como lo indica el literal dimensión. Tipos de arreglo. Los tipos de arreglo son unidimensional, bidimensional y multidimensional. Solo mencionaremos los unidimensionales y los bidimensionales, ya que son los más comunes y los que más se utilizan en programación básica. Arreglos unidimensionales de una dimensión. Un arreglo unidimensional es un tipo de datos estructurado que está formado por una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. Es la estructura natural para modelar listas de elementos iguales. La imagen representa cómo se almacenan estos arreglos en memoria. Arreglos bidimensionales de dos dimensiones. Este tipo de arreglos, al igual que los anteriores, es de tipo de dato estructurado, finito, ordenado y homogéneo. El acceso a ello también es en forma directa por medio de un par de índices. La imagen, al igual que el anterior, también nos representa el almacenamiento de estos arreglos en memoria. En los links que aparecen podrán profundizar más en los conceptos y tener una breve explicación con ejemplos. Operaciones con arreglo. Con arreglo podemos desarrollar las siguientes operaciones: operaciones de lectura, operaciones de actualización, operaciones de escritura, operaciones de ordenación, operaciones de búsqueda, operaciones de asignación. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya quedado gustando el video tutorial. Los veo en una próxima. Gracias.